Bien, me toca a mí ahora presentar en dos obras que hemos publicado acá en la institución, una serie en FEPAI y una obra de teatro en Fundarte 2000. La serie estuvo a mi cargo, la publicación, y se trata de la edición en el texto latino, la transcripción de una serie de obras coloniales cuya traducción anotada, etcétera, la hice ya hace varios años. Em, Tengo que decir que este es un poco los últimos capítulos de una investigación que comencé casi al término de mi carrera, de la carrera de filosofía. Fue justamente el doctor Moreno, Alberto Moreno, que a la profesora Afra Alegría, que entonces era secretaria de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Argentina, y a mí, nos propuso trabajar, investigar, nos gustaba la lógica a ambas, una obra que él había visto, un manuscrito de la época colonial, que era la copia hecha por un alumno de un curso de, de lógica dictado durante la época colonial. Era, en este caso, se trataba del profesor Francisco Sebastiani. Y nosotros empezamos a trabajar con eso, pero bueno, a Afra no le interesaban los aspectos históricos, le interesaba la lógica actual. A mí, en cambio, sí, me resultó interesante y a partir de ahí continué trabajando con otros manuscritos de la época colonial, eh, a los cuales estudié en una primera versión y publiqué sobre eso dos libros. Uno primero por aquellas épocas, con en total serán unos 30 cursos que pude recuperar y sacar fotocopias. La mitad fueron en esta primera eh, publicación y la segunda, en el año 2007, completé todos los demás. O sea, es una tarea que me llevó muchos años. El estudio consistía en bueno, un estudio histórico hasta donde se supiera del personaje, del profesor, un análisis del contenido y como índice o como anexo, las, un- todas las conclusiones, porque en la forma típica de enseñanza había cuestiones y conclusiones, de modo que, en latín, de modo que se podía tener una visión diríamos, de lo que era el manuscrito. Eh, pero además publiqué la traducción completa de varios. Estos fueron, traté de que fueran todas las disciplinas eh, o las más interesantes. La lógica y la ética se daban en el primer año habitualmente, la ética muy reducida, ética filosófica, claro, porque después de todo, en aquella época la Facultad de Artes era una introducción a la Facultad de Teología donde se daba la ética mucho más extendida, pero en forma teológica. De modo que de varios de estos, de dos o tres de estos autores, se conserva, perdón, los manuscritos del mismo año de lógica y de ética. Diríamos, para poner un ejemplo, de Anastasio Mariano Suárez, que fue un franciscano que enseñó en los conventos, porque en aquella época había conventos que tenían posibilidad, tenían autorización para conferir grados, fundamentalmente para que pudieran continuar los mismos estudios en sus conventos, se llamaban conventos mayores. Esto es del año 1793, publiqué La lógica y la ética de Anastasio Mariano Suárez. También publiqué, sí, les voy a mostrar, por ejemplo,
de uno de los profesores, Mariano Ignacio Velasco, de 1774, la filosofía moral. Esta es la traducción. Todos tienen el mismo estilo, ¿no? Eh, un facsímil del manuscrito, ¿no? Que está como fondo, y el título. Eh, Se publicaron estas traducciones en versión en papel. Eh, pero me apareció, bueno, perdón, continúo, termino. Fernando Braco, del año 1793, también lógica, también es un franciscano, Lógica y Ética de Mariano Ignacio Velasco, que es un laico, son todos, obviamente, perdón, un clérigo secular. No hay ningún laico, son todos clérigos. Eh, Esto que acabo de mencionarles, la ética. eh, y además, Cayetano Rodríguez, también un franciscano, la física, eh, y de Narciso Agoté la lógica. Es el último de la época colonial que yo estudié, es del año 1807, el Colegio San Carlos. Yo publiqué todas estas traducciones anotadas, etcétera. Eh, Todo esto fue hace ya más de 20 años, pero al cabo de un tiempo me pareció importante publicar también la transcripción en latín. No solamente para que las personas que se interesaran pudieran tener acceso al facsímil, digamos, a la transcripción facsimilar, eh, sino también como una ayuda a todos aquellos que quisieran hacer estudios lingüísticos del latín colonial o del latín del siglo XVIII, porque es un latín un poco diferente, ¿no? Es más sencillo en cuanto a la construcción gramatical, pero también con introducción de palabras que no estaban en el latín clásico ni en el latín medieval, eh, escolástico. No son obras escolásticas propiamente dichas. Yo he pedido, siempre trabajo hemos trabajado con historiadores, la consideración de la segunda escolástica como una categoría historiográfica. Y esto prácticamente lo hemos conseguido, ¿no? Es decir, hoy se considera que la segunda escolástica, o sea, la posterior al Renacimiento y contemporánea de la modernidad, es escolástica, pero diferente de la escolástica medieval y de la protoescolástica del siglo XII, que también es una categoría historiográfica hoy reconocida. Pero además, yo personalmente estoy interesada en que se reconozca la escolástica colonialis como una categoría historiográfica, porque también aprecio que hay diferencias entre la segunda escolástica de textos editados en Europa, sea en España o en otros países de Europa, y que nuestros profesores usaban de fuentes, y lo que ellos mismos enseñaban, tanto en el contenido como simplificaban esos manuales tan extensos, cuáles temas preferían y también de qué manera eh, empezaban a hablar un latín regional, local, porque esto también se nota, inclusive en el uso de algunas palabras castellanas locales cuando no tenían un latín apropiado, para que los alumnos entendieran qué era lo que quería decir, ¿no? Y eso, por supuesto, era diferente en México y en el Río de la Plata, porque la costumbre castellana para decir algunas cosas típicas o locales, no era lo mismo. De modo que, por esa razón, yo tenía todas estas transcripciones, pero, digamos, un poco en borrador, y desde el año pasado, y he terminado este año, a todas estas obras las edité en su edición, en su texto latino, con una transcripción facsimilar, es decir, línea por línea, y numeradas, para que sea como un calco, y por página, un calco exacto de lo que es la versión latina. Yo conservo las fotocopias, y creo que voy a tener que sacar fotos porque las fotocopias se van estropeando con el tiempo.
Y en algunos casos, como el caso de Mariano Velasco, por ejemplo, la obra ya no aparece más en el repositorio donde estaba, en el Museo de Salta. Lo buscaron y me dicen que no les aparece ni siquiera en los catálogos, porque se mudaron desde los años 90, 80, cuando yo conseguí eso, y bueno, fueron perdiendo perdieron ejemplares, ¿no? Alguien se habrá quedado o se perdió, no sé. Y en otros casos también, también ya hace tiempo que los dominicos no encuentran algunos eh, porque muchos de los textos que yo conseguí en realidad, eh, los franciscanos, como ustedes saben, conservaron la biblioteca, aunque de la quema del año 1955, mientras que los dominicos perdieron mucho de su biblioteca. Entonces, claro, no hay remanentes, ¿no? De esa biblioteca, que también era anticuariato, pero también los franciscanos que tuvieron sus problemas, problemas de achicamiento por achicamiento cuantitativo de la orden, también no es que hayan desaparecido definitivamente, pero como nunca tuvieron tampoco una asignatura, no los encuentran, de modo que estas fotocopias están siendo el único documento que nos queda de todo este pasado colonial. Así que mi propósito es ver si a estas fotocopias las podemos digitalizar y poner en internet para que el que quiera bajarlas lo tenga. De modo que esta es la tarea y eh, estos libros no tiene sentido tampoco hacerlos en papel porque hoy sería inútil, los interesados ni siquiera probablemente estén en Buenos Aires para poder venir a buscar la obra. Y como nosotros ya hace mucho tiempo en FEPAI que hemos decidido publicar con acceso gratuito, eh, tampoco tendríamos la posibilidad de regalar libros, porque las ediciones son muy costosas en papel. De modo que están subidos a la página Biblioteca FEPAI. Ustedes abren la página Biblioteca FEPAI y en Ediciones FEPAI, porque hay también tiene otras dos editoriales la fundación, en Ediciones FEPAI, en el área de filosofía, que tiene boletines, actas de jornadas y donde van a salir estas jornadas también, y libros, bien, allí tienen esta, este, este dossier. De modo que los invito a verlo y a difundirlo por si hay interesados. Esto por lo que hace a esta tarea mía y Ediciones FEPAI. La otra publicación que quiero presentar en realidad es una obra de Ivo Kravich, mi esposo, que me pide que lea yo lo que él iba a decir porque no se siente bien. Estamos en unos climas horribles y él también está más atacado de la alergia que yo y en estos momentos está en cama. Así que voy a presentarlo yo. La obra es una obra de teatro que se titula La Cena de Pilatos. Y eh, el argumento es como un argumento ficcional, de realismo mágico, eh, y se trata de que Pilatos, hoy diríamos, sigue preocupado por esa pregunta filosófica que se hizo hace 20 siglos, ¿qué es la verdad? Y a la que él mismo no contestó y Jesús tampoco. Y nadie le contestó. Entonces, 20 siglos después, decide hacer una cena e invitar a esos tres personajes que podrían darle una aclaración de qué pasó realmente en ese juicio en el cual él quedó tan deslucido, lavándose las manos. Eh, entonces invita a Jesús, eh, a Barrabás y a Judas a una cena para conversar y preguntarles sobre si es posible saber esa verdad histórica. Eh, y tiene además un sirviente
muy silencioso, eh, que en la obra se llama Proemius, porque es el que introduce a los visitantes y los presenta. Eh, Aparecen Judas y Barrabás. Eh, y en una especie de ficha técnica se presentan. Judas es un importante empresario y Barrabás es un profesor de la Facultad de Filosofía que enseña filosofía posmoderna. Eh, y Jesús no aparece. Eh, y ante la sorpresa de Pilatos de que estas personas se han transformado en algo tan diferente de lo que parecían hace 20 siglos, eh, empieza a recibir el mensaje admonitorio de Proemius: Señor, las cosas no son lo que parecen, que preanuncia la dificultad de encontrar la verdad, porque las cosas no son lo que parecen. Y el resultado es que Barrabás dice que cuando salió de la prisión, liberado a cambio de la muerte del inocente, él se preguntó qué podía hacer un guerrillero, un terrorista legitimado. Y entonces se dijo que lo mejor que podía hacer era, digamos, esas reflexiones que él se había hecho sobre la legitimación de un terrorista, transformarlas en un curso de filosofía. Y entonces, bueno, ahora es un catedrático de filosofía. Y en cuanto a Judas, eh, le reconoce que en realidad cuando fue a suicidarse, lo pensó mejor y resolvió que no se iba a suicidar nada, eh, y que iba a negociar con las 30 monedas. Y negoció también que al cabo de los siglos ahora es un gran empresario, una especie de Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Bien. Eh, Están esperando en vano y tratando de explicarle al pobre Pilato, que cada vez está más confundido, eh, que ellos, bueno, que ellos no se plantearon que en definitiva lo importante no es la verdad, sino lo que los hombres creen que es la verdad y que cada uno tiene su criterio y que lo importante es salir adelante. O sea, cada uno va explicando algunos de los postulados, diríamos, éticos, llamémosle así, entre comillas, de la actualidad. Hasta que se aburren de esperar a Jesús, que no viene, y entonces, bueno, se levanta Barrabás y dice: mañana tengo que dar una conferencia en la facultad, tengo que repasar mi texto. Y el otro dice: no, yo mañana tengo a la mañana una importante reunión de negocios, así que me voy. Y se van. Eh, y entonces Pilato, que se queda solo, le dice: bueno, a ver, a Proemios, por lo menos yo voy a cenar. Y entonces el final es que Proemios le dice: señor, usted debería lavarse las manos. Y antes de su cena escéptica, vuelve a lavarse las manos. O sea, la historia en ese sentido se repite. Este es el argumento, eh, que como ustedes ven, tiene una mirada escéptica sobre la posibilidad de encontrar la verdad. Y les voy a leer el proemio del proemio que es de la obra, que es muy breve. Y dice así: al abordar uno de los puntos de encuentro más significativos de la historia, nos debemos dos consideraciones previas. En primer lugar, todo tema a teatralizar encierra una clave en cualquiera de sus formas y, y su interés por desarrollarla o, en este caso, develarla. La clave es la pregunta que Pilatos dirigió al Nazareno: ¿qué es la verdad? Él respondió con el silencio, subrayado. La segunda a considerar que es que esa pregunta nos acompaña siempre en buena parte de nuestras vidas. Y es Nietzsche
quien despertó a Pilatos del sueño histórico, ubicando esa pregunta como punto de partida de sus reflexiones. Está, en consecuencia, dirigida a nosotros, contemporáneos de aquel misterio como de su conflictiva actualidad. Los aportes bibliográficos acompañan porque hay una serie de bibliografía en la que él se ha basado. Eh, Finalmente, como contratapa, el director que filmó la película está filmada, eh, la película de la obra de teatro y subida al canal YouTube de Fundarte, la pueden ver ustedes. El profesor Emilio Urdapilleta, además de dirigirla, fue el actor que hizo de Pilatos. Y eh, él, brevemente en una locución que está publicada como contratapa, dice que lo que él ha pensado acerca de la obra y cómo concibió también su puesta en escena y su propio personaje, es que le parece que este tipo de preguntas y de estructura teatral crea diferentes puentes, puentes entre el pasado y el presente, puentes entre diferentes maneras de ver la vida, ¿no? Representadas en este caso, por Pilatos, por Barrabás y por Judas, y también crea puentes en las diferentes maneras de interpretar un texto, ¿no? Porque un texto es abierto, era hecho, digamos, y se autolegitima como uno más de los que pueden hacer una interpretación, que su interpretación y su puesta en escena ha sido tratar de crear puentes, por lo cual tanto la interpretación como la puesta en escena es eh, muy escueta, son casi todos primeros planos, no hay un vestuario significativo, ni antiguo ni moderno, y tampoco hay una escenografía ni antigua ni actual, ni actual ni antigua, rica, pobre o mediana, es realmente muy despojado, precisamente porque el puente une, ¿no? No tiene que ser ni la orilla de un lado ni la orilla del otro. Bien, esta es la obra y los invito a que la vean es como digo, en internet, y si quieren enviarnos alguna, un comentario o lo que sea, es bienvenido.